como que dicen, no, hombre, si este es mi cuate. Algunos hermanos cristianos católicos le llaman colocho, chepecolocho, no sé cómo le llaman. Pero nosotros debemos de aprender a ser reverentes a Dios, amén. Y usted entiende qué es la palabra reverencia. Respeto, amén. Entonces cuando yo me paro acá, hermano, no crea que solamente vengo y digo, ay, qué bueno que el pastor o la hermana Vilma me concedió la oportunidad de venir a hablar de Dios. No, hermano, ¿sabe desde cuándo estaba preparando este sermón? Desde el día lunes. Tengo una semana de estar preparando lo que les iba a hablar esta tarde. Y la hermana Vilma me dijo, mire, tiene que dar una reflexión. Entonces yo la idea, cuando me dijo reflexión, dije unos 15 minutos. Bueno, pero yo les voy a dar una reflexión. No tiene que ser predicación, me dijo, sino que reflexión. Entonces dije, yo les voy a dar que reflexione en 45 minutos. Porque me dijo, no predicación, sino que reflexión. Entonces los voy a poner a reflexionar 45 minutos. Amén. Por favor, busquen su Biblia, hermano, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17, versículo 12. Vamos a leer un versículo y esa va a ser la base del mensaje de esta tarde. Por favor, ponga mucha atención, porque usted va a poner atención a la palabra de Dios, no a mi persona. Amén. Porque si usted tiene la idea ahorita errónea de que el hermano Ronald, no, pero si ese hermano, ¿qué nos va a enseñar? Usted ya perdió esa bendición. ¿Sabe por qué razón? Porque lo que yo le voy a hablar en esta tarde es la palabra de Dios. Amén. Y dice la misma palabra de Dios que cuando Dios habla en el templo, la congregación debe de guardar silencio. Amén. Entonces busque por favor Éxodo capítulo 17, versículo 12. Y el tema de esta tarde que yo quiero compartir con ustedes se llama levantando los brazos de nuestro pastor. Oiga bien, levantando los brazos de nuestro pastor. Fíjese que antes de comenzar, usted ve que gracias a Dios a Robertillo le han dado un cuerpo robusto, corpulento. ¿Conocen a Robertillo? Robertillo, venid. Mire, cuando usted sea predicador, siempre use de ejemplo a su familia, porque esa le va a perdonar. Si usted usa un particular, lo más seguro que se pierde la amistad. Aquí tengo a Robertillo, ¿no? Tenemos una pesita más o menos regular, que tiene un peso más o menos, digamos. No es aquello que bruto, que bárbaro. Entonces Robertillo, bueno, casi todo el tiempo yo de repente estoy viendo televisión, me levanto y bueno, ¿y Robertillo qué se ha hecho? Y ya lo veo que está haciendo de pecho, levantando pesas. O sea, ese cuerpo no creas que lo tiene así nomás. Son horas más horas de ejercicio. Pero un día estábamos viéndolos al espejo y comenzó a ver su figura, ¿verdad? Y se ponía de un lado, se ponía de otro, con tu permiso, ¿verdad? Pero cuando se ponía del lado izquierdo, yo veía que se quedaba viendo como más. Y cuando se ponía del lado derecho, yo veía que no le costaba mucho estarse viendo. Y de repente me dice, mira, Ronald, fíjate que tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Que yo veo que todos me dicen que estoy cholo, pero solo cuando me pongo del lado derecho. Entonces me dice que tengo un problema. Yo creo que he desarrollado más el músculo del brazo derecho. Amén. Solo eso. Usted podrá decirme, bueno, el hermano, mire lo que viene a hablar, como que si eso nos interesa a nosotros. El tema de hoy, esta tarde, se llama levantando los brazos de tu pastor. Yo no sé cuál brazo el pastor tiene más desarrollado. Yo no sé cuál brazo de los dos que él tiene, usted tiene que levantarle. Pero no sé si decirle a usted que usted va a ser más bendecido con levantarle el brazo más flaco que tiene o con levantarle el brazo más pesado que él tiene. Pero ¿sabe qué? Hoy esta tarde yo quiero compartirle a usted y quiero que usted aprenda a levantar los brazos de su pastor. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Le dije Éxodo capítulo 17, ¿está ahí? Los que no tienen Biblia, acérquense, hermano, porque esa técnica funciona de años. Acérquense al que no tiene. Algunos jóvenes hasta se casaron de leer Biblia juntos. Amén. Así que los que están jóvenes y están queriéndose casar, pues entonces yo les aconsejo, no traigan Biblia y acérquense a la muchacha que anda y dígale que van a compartir la lectura. Éxodo 17, amén. Por favor, hermano, quiero que entienda algo. Éxodo 17. Mire, si yo soy muy bromista algunas veces para predicar, no es porque yo soy irreverente, sino porque no quiero que se duerma. Pero yo sé hasta qué punto puedo bromear desde acá arriba. Amén. Vamos a Éxodo 17, 12. Y dice la palabra, la leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así:
Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, él uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Padre. Bendice esta palabra, Señor, que vamos a compartir con los hermanos. Señor, quítame toda inmundicia y purifícame, Señor, en este momento, para que la palabra que salga de mi boca sea palabra de bendición, sea palabra de edificación. Quita todo prejuicio, todo pensamiento, Señor, que incomode, Padre Santo, esa comunión entre tus hijos, Padre Santo, y tu persona, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí pueden tomar asiento, hermano. Bueno, trataré de no tardarme más de 45, hermano. Amén. Bueno, primeramente, oiga bien, es importante que nosotros tratemos de entender qué significa la palabra pastor. Amén. ¿Qué significa la palabra pastor? Y la palabra pastor significa una persona que se le delega en lo espiritual. Oiga bien, se le delega un poder para poder dirigir, para poder instruir, para poder enseñar. Amén. En términos muy comunes, un pastor es aquel que cuida ovejas. Por lo general, en tiempos antiguos, el pastor específicamente se conocía porque cuidaba ovejas. Amén. Vamos a ver cuántas ovejas de su pastor hay aquí. Levánteme la mano. Es para que no se duerman, hermanos. No se preocupen. Oiga bien, algunos ni siquiera sabemos el significado de pastor. Sé que el pastor tiene unos 12 años, 13 años de estar aquí. Y en todo ese proceso, hermanos, oiga bien, no es una cuestión sencilla ser pastor. Muchos niños a veces dicen, yo cuando sea mayor quiero ser pastor. Pero ellos creen que ser pastor es solamente venir con saco y con corbata, estarse parando aquí al frente. Ellos piensan muchas veces que el ser pastor es una cosa sencilla. Hermanos, algunos estudiantes en las escuelas y en los institutos, no sé, en la universidad creo que no, les dan como chance que una vez al año los llevan a la asamblea y les dicen, hoy vas a ser un día diputado. Pero yo quisiera que muchos de ustedes alguna vez dijeran, hoy vamos a hacer el día del pastor, vamos a poner a un hermano de pastor un día. Y va a comenzar a ver qué tan difícil es. Amén. Va a comenzar a entender qué difícil es realmente ser un pastor. No es solamente venirse a lucir al altar, sino que es también llevar muchas responsabilidades de personas que necesitan que se les lleve una palabra de bendición en sus vidas. Amén. Eso es lo que sucede. Ese es el problema, que mucha gente viene a la casa de Dios porque ellos quieren recibir esa palabra de bendición. ¿O no viene a eso usted? Y ese pastor tiene que tener ese alimento para compartir con los hermanos. Mire, esa palabra es una palabra pastor, es una palabra que viene de los tiempos antiguos. Si usted revisa un poco de historia, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento la palabra pastor se relaciona en 170 veces dentro del Antiguo Testamento. Amén. Y si usted revisa, por ejemplo, revise conmigo, hoy va a leer mucha Biblia. Amén. Porque yo le voy a hacer leer para que no se me duerma. Ahí es una técnica que yo utilizo. Vea conmigo Génesis 29:7. Y mire, ya desde ahí Dios hablaba. En ese caso estaba hablando Génesis, le dije 29:7. Génesis 29:7. Y por favor, hermano, si usted quiere anote. Mire lo que dice. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id y apacentarlas, pastorearlas, dirigirlas, enseñarles. Miren, hermanos, Dios ha establecido dentro de la iglesia líderes, pastores que puedan instruir a usted. Amén. En el Antiguo Testamento ya se mencionaba. En el Nuevo Testamento se menciona 29 veces la palabra pastor o relacionada con pastorear. Oiga bien, con pastorear, con dirigir, con instruir, con enseñar. Pero fíjese que la palabra, oiga bien, pastor, no es una responsabilidad tan fácil bíblicamente también. Vaya conmigo a Jeremías 3, versículo 15. Y mire lo que dice ahí. Ahí está la palabra clave de un buen pastor. Amén.
Miren lo que dice la palabra de Dios. Qué bueno que el Señor nos da una promesa en Jeremías 3:15, amén. Y miren lo que nos dice Jeremías 3:15. ¿Lo tienen ahí? Miren lo que dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con ¿qué más? Y con inteligencia. Y os daré pastores según mi corazón. Diga conmigo así: gracias, Señor. Pero dígalo si lo cree. Gracias, Señor, porque tú me das pastores conforme a tu corazón. Que tengan un corazón como el corazón de Dios. Y qué bueno es que tengamos un pastor que tenga el corazón de Dios. Amén. Porque si un pastor tiene el corazón de Dios, entonces él sabe entender a los demás. ¿Cuántas veces fuimos ofendidos fuertemente, hermanos, criticados como líderes de la iglesia? Si se lo digo con propiedad es porque yo he estado casi 12 años con el pastor aquí. Y hemos sido criticados hasta lo último. Hermano, y yo siempre que me paro aquí les digo: hermano, si yo no soy ningún santo. Yo sé que cometo muchos pecados, y una de las razones muchas veces que yo a veces no vengo a predicar es porque yo a veces digo, cometo muchos errores como cristiano, y el predicar, el enseñarles a otros, es que yo tengo que ser el primer ejemplo. Amén. Pero muchas veces no lo puedo hacer. Y a veces uno entra en ese conflicto. Pero lo que yo le quiero decir, tantas veces nosotros hemos sido criticados. Y yo recuerdo las palabras del pastor: fuimos criticados y fuimos atacados como usted no tiene idea. Y el pastor me decía: mire, yo ya, no crea que a mí porque me ve pequeño, así todo, algo raquítico antes, cuando me conocieron, es que yo soy cualquier cosa, porque yo le digo que me le puedo parar a cualquiera. Que le aguante, tal vez no, pero me le puedo parar a cualquiera. O sea, me enseñaron a que no te achiques, aunque no aguantes. Y yo en una ocasión, me acuerdo en la oficina, en el CDI, le digo: pastor, mire, yo ya estoy preparándome unas 2 pistolas. Y yo ya estoy con ganas de irme a enfrentarme a este hermano. Yo me acuerdo que habían unos hermanos ahí que nos estaban dando, pero ya de veras, como dicen, bien duro. Y yo me acuerdo que el pastor me decía: cálmate, Dios es quien va a hacer la obra. No, pero como yo era tipo Pedrito, ya sentía que tenía el puñal ahí para volarle la oreja al centurión cuando llegaba. No, si yo le digo, no he sido tan fácil. Yo creo que por eso es que el Señor me dejó pequeño y no tan corpulento, no sé cómo es la palabra. Entonces, mire lo que dice la palabra: y os daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermano, qué bueno que un pastor tenga el corazón de Dios, o un corazón como Dios quiere. Pero qué bueno es que este pastor también, oiga bien, enseñe con ciencia y con inteligencia. Amén. Dígale: gracias, Señor, porque el pastor enseña con ciencia, con inteligencia. Amén. Porque yo creo que si no hubiera sido muy inteligente, me dice: agarremos unas armas y vamos a tirarles a eso. Y ahí después venimos a pedir perdón. Pero él siempre tenía una palabra, oiga bien, de ciencia y de inteligencia, de conocimiento y de inteligencia. Es que, hermano, no se trata de que solamente usted va a ser cristiano con inteligencia. Es que usted tiene que tener también conocimiento. Amén. Tiene que tener conocimiento. Una vez el pastor andaba con unos zapatos que se le habían destartalado. Yo no sé si es que se le destartalaron aquí o... Hermano, con ciencia y con conocimiento, inteligencia, así como el pastor, así nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Amén. No, si el pastor, mire, actúa bien el pastor, le enseña bien, lo instruye, lo anda siguiendo, entonces usted aprenda también del pastor. Con inteligencia. El pastor no tenía zapatos y vino un hermano, mire que se le iluminó ahí el cerebro, como dicen, y creo que le regalaron unos zapatos inmediatamente casi. Porque nosotros estamos aprendiendo de nuestro pastor. Amén. Dice la palabra de Dios: tu vara y tu callado me infundirán el aliento. ¿Y qué significa el callado? ¿Qué es el callado? Es una vara con
especie de aro, que un gancho que cuando el pastor ve que la oveja se va saliendo, le pega el tarascón y lo vuelve al camino. Eso a un pastor lo hace inteligente, lo hace con conocimiento. Amén. Entonces, Dios nos ha regalado, digamos así, un buen pastor acá. Hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios menciona acerca del pastor. Y el Señor nos dice, por ejemplo, en el caso de Pedro, le dice Dios a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dijo el Señor Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Quién sabe? De los que leen bastante. ¿Se lo dijo? 3 veces. Se lo dijo 3 veces. Y cada vez que le decía, Pedro, ¿me amas? ¿Cuál era la respuesta de Pedro? Sí, Señor. Y entonces el Señor le respondía nuevamente y le decía, entonces apacienta mis ovejas. Eso es algo que Dios lo está estableciendo, hermano. Al pastor Dios le pide que apaciente sus ovejas. Y no solamente el pastor, también nosotros debemos de fortalecer al pastor a través de la ayuda. Amén. Como parte de la iglesia. Mire, Pablo en Hechos, cuando llama a los ancianos para darles el último discurso, el enfoque que él les dio es que ellos tenían que apacentar las ovejas. Amén. Él estaba cerca de su muerte y estaba pidiéndole al pueblo, al remanente que quedaba, apacentar las ovejas. Entonces ahí ya no es propiamente el pastor, ¿verdad? Ahí le estaba pidiendo a la congregación. Amén. Entonces Dios habla y nos enseña que nosotros debemos de apacentar y apoyar al pastor de la misma manera como el pastor debe de apacentar. Y mire, por ejemplo, en Efesios 4:11 menciona 5 ministerios, y dentro de esos 5 ministerios están los maestros y están los pastores. Entonces Dios establece, hermanos, que nosotros debemos de apoyar al pastor y el pastor debe de apacentar las ovejas. Eso va para usted, pastor, esa primera parte. Ya después van para los hermanos. Hay datos estadísticos, hermanos, según algunos estudiosos sobre religión, que el 50% de las personas, oiga bien, el 50% de las personas que pastorean después de 10 años dejan de ser pastores. Eso significa que el pastor va a llegar a los 15 posiblemente, si se aguanta. O no sé, quizás aquí muera, ¿va? Pero ya pasó de esos 10. O sea que él ya rompió esa estadística, ¿amén? Pero dicen que, ¿saben por qué sucede eso, hermano? Sucede porque Dios nos establece un buen pastor. Amén. Y el problema que tenemos es que cuando tenemos un buen pastor, lo quemamos. Qué bueno, solo la hermana Vilma dijo santo. Lo quemamos. Mire, si yo creo que problema aquí, problema allá. Que hermano, que ayúdeme con esto, que ore por esto, que ayude por esto. Allá en Piedra Azul había un hermano que era cristiano, oiga bien. Y el pastor, y le decía el hermano al pastor, pastor, ore por mí porque este día yo voy a trabajar porque necesito mantener mi familia. Y el pastor dice que todas las veces que él le pedía, él hacía ayuno. ¿Y sabe qué salía el hermano a robar? Y el pastor, mire, el pastor terminó con gastritis, parece que así se llama, úlcera o como sea. Y el hermano no se compuso hasta que lo metieron preso. Y fíjense que hay tantos hermanos, aunque usted no lo crea, pero tan crueles con el pastor. En serio se lo digo, tan crueles con el pastor. El pastor antes era 24/7, yo no sé si ahora es 24/7, pero antes era 24/7 y les decía, mire, aquí, llámeme, búsqueme la hora que quiera. No, hombre, si aquí eran 24/7. A medianoche venían bolitos y de toda clase, y atiéndame, pastor, y atiéndame. Y este hombre ya andaba que yo solo, mire, yo ahora entiendo al pastor, como un comercial, ahora entiendo al pastor. Yo nunca me había dormido parado, fíjese. Y yo decía, es increíble, yo admiro al pastor, ¿cómo es que podemos ir en el bus y él roncando parado? Es comercial, no se preocupe. Cuando yo comencé a estudiar en la U y a desvelarme hasta la 1 de la madrugada y acostumbrarme a eso, y después ir en la mañana, en la madrugada casi a clase, a examen y todo eso, entonces entendí. Fíjense que una vez, gracias al Señor,
porque yo sé que muchos hermanos oran para que Dios me cuide, me proteja. Una vez andaba súper cansado de una semana de desvelo y los tocó irlos a reunir a la biblioteca, y casualmente solo estaba desocupado la mesa del fondo, y allá lo fuimos con los compañeros. Pues los compañeros ingratos, como ahí hay internet y todo, todos con su computadora, y yo al fondo, ¿va? Y estábamos trabajando, a ratito los quedamos, dejamos de trabajar, y mire usted, yo no sé cuánto tiempo dormí ahí, pero que yo me quedé al fondo, y hermano, yo estaba roncando, yo no sé si es que estaban haciendo bulla, pero ojalá que hayan hecho bulla los demás que estaban ahí, porque roncaba. Yo no sé si usted ha oído a personas que roncan fuerte, y yo roncando a las 10 de la mañana, y yo roncando a las 10 de la mañana en la biblioteca, y el montón de alumnos ahí, y con el montón de saliva, me imagino yo, y con la boca abierta. Hermano, a veces somos ingratos. ¿Sabe por qué razón el 50% de las personas o líderes que dirigen una iglesia decaen después de 10 años? Porque los absorben. Porque muchos hermanos, óigame bien, solo van buscando la palabra, buscando el apoyo, buscando la ayuda del pastor. Pero muchos se les olvida que el pastor es ser humano también. Dígale al hermano que tiene a su lado, acordate que el hermano es de carne y hueso también. Solo hemos celebrado el Día del Pastor 3 veces en 13 años, hermano. Amén. Y una vez que estaba hablando con mi tía, me dice, ¿y cómo celebran el Día del Pastor? No, le digo yo, ya es de maravilla. Ese día al pastor le llevamos chumpe, le llevamos de todo, y los hermanos ese día hasta lloran y lo abrazan y lo vuelven a abrazar y ni se quieren ir del culto. Y usted le digo, ¿cómo celebra? No, me dice, se pone bueno, me dice. Fíjate que el pastor que tenemos, 2 camiones de esos de esos ganaderos llevan para llevar todos los regalos que le llevan ese día. Yo me quedé pensando, igual que en la iglesia. Nadie dijo amén, qué bueno, ¿ah? Igual que nosotros ocupamos como 3, ya tipo 3, para poder llevar todos los regalos. Y no se siente ofendido, lo digo en buena onda, como dice, porque yo sé que el pastor es muy consciente. Es una persona que ha aprendido a dar casi todo aquí en la iglesia. Amén. Entonces, por esa razón, hermanos, eso es lo que sucede. Oiga bien, en el tabernáculo, siempre debía de mantenerse la iluminación, la luz. Y acuérdese que en aquel tiempo no había energía, sino que ¿qué había antes para iluminar los lugares? Había lámparas. Entonces, como la luz no tenía que faltar, cuando había que tener iluminado, los servidores del Señor, los servidores de ahí, digamos del templo, eran los que estaban, o del tabernáculo, eran los que estaban ahí encendiendo. Amén. Levánteme la mano, ¿cuántos de los que están aquí son los que pasan encendiendo esa luz para que el pastor no quede a oscuras en la iglesia? Amén, ¿verdad? Es que tenemos ministerios tan numerosos, hermano. Ya levántelo, ya bájelo, perdón. Sí, yo entiendo. Dice el pastor, hermano, necesitamos servidores allá de acomodación. Y a saber cuáles son los de acomodación, porque no sé qué son invisibles quizás. Hermanos, necesitamos hermanos que sirvan, ¿cómo se le llama esto? Torre fuerte, que es equivalente a lavar los baños, a trapear y todo eso. Nadie. Entonces muchas veces dejamos que esa luz se apague. Muchas veces, hermanos, dejamos que esos brazos se caigan, levantando los brazos de nuestro pastor. Oiga bien, estaba Josué en plena batalla y el Señor le dijo a Moisés, sube a lo alto y ten tus manos levantadas. Si yo lo pongo a usted con las manos levantadas aquí, no aguanta. ¿Cuánto tiempo cree que aguanta usted? El hermano José a veces se queja porque me dice, yo le digo a los hermanos que levanten las manos, pero nadie levanta las manos. Es bien difícil, hermano. Amén. Más si a usted el músculo se le pasa hacia abajo, así como a mí. Se le hace más pesado los brazos. Amén. Revísese sus músculos y si lo mantiene arriba, pues es menos la carga. Pero si se le baja, ya le hace contrapeso. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Moisés necesitaba mantener sus manos arriba para poder
mantener la batalla, porque Josué no iba a ganar la batalla si Moisés no mantenía las manos como Dios se las había encomendado. Amén. Pero los que estaban con él, Aarón y Hur, sabían, como muchos sabían, que Moisés también era un ser. ¿Cuántos de los que están aquí saben que el pastor es ser humano? No, hombre, aquí no les preocupa nada. Mire, con el respeto que usted se merece, el pastor a veces ahí anda rebotando que tiene que pagar la luz, casa y todo, y a veces con respeto que usted se merece, con perdón suyo, a veces me dice, mira, no andas ahí, que necesito, préstame unas 3 cuoras, porque a veces saca 5 centavos negritos, y me dice, no ando más, y quiero comprar, y me dice, ¿y vos cuánto andás? Y yo le digo, no, hombre, si ando igual, yo ando 4, ya hacemos 9. A los hermanos eso no les preocupa muchas veces, y discúlpenme, pero es cierto. Si usted quiere tomar una actitud diferente, comience con honrar su iglesia y honrar a su pastor en este 2014. Esa es la actitud como cristiano que tiene que tomar, porque eso es lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. Amén. Eso es lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. Necesitaban mantener los brazos en alto, y lo primero que dice, mire, se les ocurre, pongámosle una piedra al pastor. Bueno, a Moisés, al pastor pongámosle, no sé, un sofá o algo, comprémoselo entre todos. Y después de eso dicen, hay que sostenerle las manos. Y ellos tuvieron que estar sosteniendo las manos de él hasta que él pudiera soportar que el sol cayera, o no sé cómo llamarle, a la tarde, y declinara, y que la guerra se pudiera haber ganado. Amén. ¿Cuántos quieren que la guerra, como cristianos, se gane en esta iglesia en el 2014? Entonces recuerde, y por favor no olvide, porque esto es lo clave de este mensaje: ayude a su pastor a mantener los brazos en alto. Mire, en la iglesia hay 3 tipos de cristianos. Si quiere anote. Aquí yo sé que no hay, pero en otras iglesias sí es. El primer cristiano, oiga bien, es el que más destiempla al pastor. Solo viene a criticar al pastor, que mire, había el pastor, qué pechito. Y mire que ese pastor no, el mismo mensaje da, y hasta se equivoca. Los hipotes son testigos aquí que el pastor, mire, están atentos solo a los errores del pastor. Mire, después, atrás de cámara, estos hipotes a veces me sacan. Si usted cree, mire, cuando yo vine aquí, el pastor es testigo, yo tenía más pelo. Mira, hay 3 tipos de cristianos. Hay un cristiano que solamente viene a la iglesia a ver qué va a criticar. Ese no es un cristiano que le levanta los brazos al pastor. Amén. Ese se le vuelve una carga al pastor y está combatiendo la iglesia como que si él fuera enemigo de la iglesia y no parte de la iglesia. Ese es el primero. Voy a resumir porque tengo mucho, pero se lo voy a hacer resumido para que no se vaya a ofender usted. Amén. Y está la segunda, y está el otro tipo de cristiano, aquel que es en el término, digamos así, de conocimiento, se le llama como el escéptico. El escéptico es el que viene a la iglesia, se sienta, pero no colabora en nada, nunca participa en nada. El pastor dice, bueno, pongámonos de pie. Yo no le cuento un ejemplo porque creo que usted ya se acordará. Teníamos un hermano que nunca colaboraba. Los hipotes hasta se enojaban porque decían, le decimos a los hermanos que se pare, no se para el hermano. Le decimos que se siente y se para. Le decimos al hermano que aplauda y no aplaude, y toda la familia. Hay ese tipo de cristianos también, hermano. Amén. Y con esos 2 tipos de cristianos, déjeme decirle que los brazos del pastor van a caer más rápido. Levántame la mano los que se identifican con esos 2 tipos de cristianos. No hay aquí, qué bueno que la hermana Vilma. Conmigo son 2, hermanas. Mire, a usted le puede parecer risible, pero es cierto. Dios está a las puertas, como dicen muchos predicadores, y nosotros creemos que toda la vida vamos a estar jugando a ser cristianos. El pastor, el día cuando fue el día de la vigilia, nos dio un sermón dijo, dejemos ya de jugar a ser cristianos. Aquí muchos jugamos a ser cristianos.
Pero eso no es lo que Dios esencialmente nos está pidiendo. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros juguemos a ser cristianos? No. Dios no nos está pidiendo que aprendamos a ser cristianos. Dios nos pide que seamos cristianos genuinos. Amén. Cristianos de a de veras. Cristianos que realmente deseemos que la obra prospere, que la palabra de Dios pueda llegar hasta los lugares más remotos, hasta las etnias, hasta los lugares más escondidos. Hasta ahí Dios quiere que se lleve el mensaje de la palabra de Dios, pero no jugando como cristianos, sino siendo cristianos. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos? ¿Y cuántos juegan a ser cristianos aquí? Amén, dice. Soy la hermana Vilma y yo, mire, nosotros sí le apoyamos bien al pastor. Y hay una tercera clase de cristiano. Ese es el que siempre empuja la carreta, dice el pastor. Los mismos cristianos de siempre. Mire, tiene una congregación de 1000 hermanos. Mire, tenemos una congregación a veces de 5 hermanos y solo colaboran 4 en las actividades. Tenemos una congregación de 1000 hermanos y ¿cuántos cree que colaboran? Los mismos 4. Pero esos